Bienvenidos a Pelotón Fantasy. Bienvenidos al segundo programa de Pelotón Fantasy. Y lo primero de todo, muchas gracias por la acogida que tuvimos en el primer programa. Y un saludo a toda la gente que está entrando y a los que después lo van a ver por diferido. Y lo primero de todo, presentar quién viene esta noche, quién está en nuestro pelotón. Y comenzamos con Gustavo de The Big Six. Buenas noches, Gustavo. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Y esta noche no podemos contar con César, que ha tenido una pequeña avería, así que desde aquí pronta recuperación. Pero bueno, hemos buscado un invitado que es lo que más se parece a César, así que tenemos esta noche con nosotros a Mario, a Camarionetti23, de Murias. Buenas noches, Mario. Buenas noches. Y la tercera rueda, ¿no?, de este trío, pues un servidor, top ciclista de Palmero de Breogán. Y vamos ya con el programa donde haremos la previa de Tabor y tendremos la entrevista a Lucía González. Así que ya podéis dejarnos vuestras preguntas por el chat, que después se las diremos. Y antes de todo, antes de comenzar la entrevista, vamos a comenzar con el apartado de la última vuelta. Última vuelta. Y vamos a comenzar la última vuelta con lo ocurrido en el Campeonato de Europa en Middelkerke. Comenzamos con la carrera masculina, donde se destacó un grupo de 4 corredores, con Barenthout, Nice, Wisser, Nievenhout, que se coló entre los 3 belgas, y con el paso de la vuelta, yo que se fue yendo atrás y lo sustituyó en cabeza Pim Ronhard, que fue uno de los que intentó romper el grupo, pero al final siempre se acaban juntando los 4. Y a pocas vueltas para el final se unieron Cameron Mason y Tuna Ertz, con el belga imponiéndose en el sprint a Thibonis, que fue segundo, con Wisser tercero, Ronhard cuarto o Mason quinto. Tras el inglés, Brestringe, Hendricks, Gente Michels, con nuestro Felipe Orts noveno, que cumplió el top 10. Y cerró el top 10 Michael Barenthout, que fue perdiendo posiciones en las últimas vueltas. Y en nuestras figuras de la carrera tenemos como corredor estrella, como no, a Tuna Ertz, con esa victoria que no fue tan esperada. Y como corredor de excepción a Joris Nievenhaus, que tras unas vueltas y tras ganar bastantes carreras, al final acabó terminando 15º. Y como corredor sorpresa, ahora mismo tenemos algunas dudas, así que a ver si el chat nos puede ayudar y vamos a dar entre opciones, a ver si podemos poner una encuesta entre Cameron Mason, entre Hendricks y entre el italiano Fontana. Y para terminar la carrera masculina, el equipo ideal del Fantasy lo hizo un corredor de 1000 con Nice, 2 de 800 con Aerts y Wisser, 2 de 600 con Bestringe y Felipe Orts, 2 de 400 con Mason y con Hendricks y 2 de 200 con Mitchell y el italiano Fontana. ¿Y qué pasó en la carrera femenina, Mario? Bueno, pues la prueba élite femenina se impuso la ciclista Inge van der Heyden, aprovechando una buena salida para abrir hueco desde el inicio. Además, una mala salida de Brand no le permitió irse con su compañera y acabaría en un grupo perseguidor formado por la italiana Sara Casasola y la holandesa Annick van Alphen. Este grupo nunca llegó a organizarse para llegar a cabeza por varios motivos. Primero tenemos a Annick van Alphen, que va justa, se la ve que no tiene más para relevar. Después tenemos una Lucinda Brand que comete una carrera súper interrumpida, llena de errores, técnicamente muy mal, un día muy malo para Brand. Y Casasola, como no neerlandesa, única no neerlandesa entre ese grupo de 3 y cabeza, pues le toca la responsabilidad de tirar. Entonces nos encontramos con que la corredora que tiene que tirar es compañera de equipo en Crelan Corendon de Van der Heyden. Por lo tanto, pues no acaba de tirar con todas las ganas. De hecho, ella misma confirmaba en la zona mixta post carrera que no estaba muy segura qué hacer en esa situación, porque al final la corredora que va a cabeza era su compañera. Finalmente comete un fallo en la arena debido a problemas técnicos, acaba cuarta, el podio lo completan Brandt y Van Alphen, y por detrás, completando el top 10, tenemos a las francesas Fouquenet y Clausel, muy buena carrera de Clausel, que empezó con avería y caída en la primera vuelta y se repuso muy bien. Y le siguen Betsema séptima, Verdon Scott octava, despejando sus problemas de rodilla. Zemanova novena y Brouwers décima. A las puertas del top 10, Blanca Bass, que parece que se reserva su mejor forma para más adelante en la temporada. ¿Y en figuras quién tenemos? En figuras vamos a darle corredora estrella a Van der Heyden por
campeona europea y carrera muy limpia, posiblemente mejor victoria de su carrera. Corredora de excepción, Riveroli, que se la podía esperar más arriba. Corredora sorpresa, vamos a decirle a Gustavo que le pregunte, habrá una encuesta al chat entre Van Alphen y Betsema. Vale. El equipo ideal del Fantasy estaría completado por una 1200 con Lucinda Brand, una 1000 con Weiderhanden, una 800 Casasola, 4400 con Annick Van Alphen, Amandine Fouquenet, Laura Verdoscott, Cristina Zemanova. Cerraría el equipo un 2200 Larissa Hartos y Carlota Borello. Pues perfecto, hemos hecho un poco el resumen de la última vuelta que fue en Middelkerke con el Campeonato Europeo y pasamos a la previa fantasy de la UCI World Cup de Tabor en República Checa con Mario y con Lucía. La previa. Buenas noches, Lucía. Buenas. Un placer tenerte aquí, ya te lo han dicho mis compañeros, pero hay que repetirlo. He organizado la previa en distintas secciones. Primero voy a hablar un poquito de historia del circuito, muy breve, y después empezaremos a hablar de, bueno, cómo es el trazado, estrategias que podrían suceder, qué va a importar más, dependiendo de cómo sea la carrera, y después, posteriormente, vamos a ver la lista de inicio tanto femenina como masculina de los élite. Y bueno, después yo daré algunos consejos fantasy para los que nos siguen por aquí. Así que empezamos. Tabor, un circuito muy clásico que se lleva corriendo desde la temporada del 94-95. Teniendo en cuenta que la Copa del Mundo empieza un año antes, en el 93-94, pues podemos decir que forma parte de las series de la Copa del Mundo. Y además, recientemente, también acogió los europeos en el 2017 y los mundiales en el 2024. Entre los corredores locales checos a destacar, diría Zdeněk Štibar por la carrera que tuvo, ganador de la Strade Bianche y que también competía en ciclocross. Consiguió 2 veces podio en la Copa del Mundo de Tabor y que se retiró, de hecho, después de su participación en el Mundial de 2024 de ciclocross. En la actualidad, pues los principales referentes destacaría Michael Boros y Cristina Zemanova, talentosa de sub-23. Empezando con... Es élite ya. ¿Eh? Es élite de primer año ya. Ah, bueno, sí, élite, pero hasta ahora estuvo corriendo sub-23, Sí. ahora... Ahora es sub-23. Gracias ahí por el apunte. El recorrido estuve viendo que es todo hierba, dejando de lado la recta de meta y la siguiente recta es todo hierba. Y también he visto que dependiendo de cómo esté el tiempo, cómo se comporte el tiempo, es un circuito que cambia totalmente. Sí, yo creo que va a ser un circuito, es muy duro, o sea, es un circuito muy exigente porque tiene bastante desnivel, pero dan bastante frío, no dan precipitación y yo creo que va a ser un circuito muy rápido y va a estar completamente helado. Porque vamos temperaturas bajo cero. Sí, ¿confías en que va a haber algo de hielo? Va a haber hielo, sí, el circuito yo creo que va a estar helado porque la máxima es negativa, entonces yo creo que va a ser un circuito muy rápido porque los circuitos helados tienen el terreno muy, muy duro, pero va a estar patiroso porque va a estar completamente helado, yo creo. Muy bien, pues fíjate, curioso, yo pensaba que quizás por el hecho de tener algo de hielo, quizás se plantease con algo más de precaución y lo hiciese algo más lento a la hora de... No, pero la bici rueda, o sea, la bici en un terreno helado, la bici rueda muy rápido porque el Prado es como si fuera, es como si estuviera asfaltado, o sea, es muy rápido. Lo que pasa es que en las curvas es verdad que está muy patinoso. Por ejemplo, yo me acuerdo de un año que corrimos ahí en la Copa del Mundo, uno de los cortados de 1 metro que se hacían bicis y una corredora patinó en la primera vuelta y no éramos capaces de subirlo porque lo subes en bici o a pie, no había manera, o sea, te agarras o no había manera. Entonces sí que es verdad que puede haber problemas eso en las primeras vueltas porque esté muy, muy duro el terreno y patine, pero los circuitos así helados suelen ser bastante rápidos. Vale, pues muy bien. Muchas gracias por el apunte. Ahora enseguida volvemos a lo que va a ser esta edición, pero antes quería comentar brevemente, porque vi que corriste tanto en 2022 como en el Mundial de 2024,
que fueron dos ediciones completamente distintas. En 2022 estaba el trazado muy rápido, un día despejado, y en 2024 pues todo lo contrario, con mucho barro y un circuito mucho más lento. Entonces quería preguntar, ¿qué diferencias dirías que vive el ciclista desde dentro en la carrera? ¿Una tierra que está muy rápida o una tierra más embarrada? A nivel de adelantamiento, de gestión de fatiga, De importancia... todo, es otro circuito, o sea, es completamente otro circuito. De hecho, en los mundiales, en el de Tabor y, por ejemplo, en el de este año, depende del momento, o sea, de la carrera hubo un circuito u otro. Es decir, nosotras corrimos el sábado a las 3 y el circuito se estaba deshelando porque los días anteriores hizo muchísimo frío y subieron las temperaturas justo para el día de nuestra carrera y se estaba deshelando y hubo un barrizal increíble. El tema es que a primera hora pues tenían un barro más líquido y cuando corrimos nosotras pues el barro se secó y era cemento, o sea, era un circuito súper mega hiper lento. De hecho yo me acuerdo que fue una carrera durísima. Y al día siguiente pues es verdad que se abrió un poco el barro y fue un circuito más rápido. Entonces desde el punto desde el punto de vista del ciclista, lo bueno del ciclocross es que aunque corras en un mismo circuito un año y al año siguiente, depende de las condiciones meteorológicas, es otra carrera. Pero es que dentro de un fin de semana, dependiendo de la hora a la que corras, también cambia. O sea, no es lo mismo correr a primera hora que a las 3 de la tarde. Porque unos circuitos van a mejor y otros circuitos van a peor. Unos circuitos se secan, se abre el barro, se limpia, se hacen más rápidos y otros se hacen más pastosos, más lentos. Hay zonas que a primera hora subirías en bici que luego no, entonces cambia muchísimo. Es algo bueno, es algo diferente de otras disciplinas en las que tienes que tener también mucho cuidado con el tema de los neumáticos. Muchas veces no sabes qué poner hasta última hora. Y bueno, yo creo que es una característica más del ciclocross. Muy bien. Vamos, bueno, efectivamente, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Vamos a repasar brevemente los tiempos a los que estuvo el top 10 en 2022, compararlos con 2024, y vemos que en la prueba femenina élite, el top 10 en 2022, Copa del Mundo, estuvo a 48 segundos, y en 2024, el Mundial, a 4 minutos. Vamos, que totalmente otro circuito. Sí. Para los usuarios que nos están siguiendo, que están pensando en hacer sus equipos fantasy, recomendamos ver las carreras que se disputan antes de los élite para conocer cómo está el terreno. Hablando de condiciones meteorológicas, quería preguntarte, ¿hay realmente una ganancia al ir a rueda en un circuito de ciclocross que estás arrancando y frenando constantemente? Si es un circuito rápido, sí. Si es un circuito lento, pues te da igual. O sea, no. Y entramos a arena, pues muchas veces te interesa entrar delante porque si fallas, el de atrás va a fallar igual. O sea, se pelea mucho la posición en los tramos de arena porque si el de adelante pasa y tú fallas, te quedas. Si tú entras delante y fallas, falla todos los que van detrás de ti, ¿no? Al final hay una rodada única y muchas veces la pelea de la posición va antes de... En circuitos rápidos, si hay carrera de grupo, si hay zonas en las que pega el aire, si hay una ganancia efectiva y sobre todo eso, en ciertos tramos del circuito, en tramos largos de carretera, sí que se nota. Y entramos en circuitos muy lentos, la verdad es que cada uno hace su carrera y marca su ritmo y te interesa un poco no cebarte un poco con el corredor que llevas delante, pues si acaso te sacas de punto. Muy bien. Incluso en los circuitos rápidos dirías que es fácil cometer errores al ir a rueda o para aprovecharte del viento o no tanto. Si son rápidos. En los circuitos que son rápidos, sí, que puedes aprovechar del ir a rueda, también está la posibilidad de que es más fácil cometer errores, aunque el circuito sea rápido. Sí, los errores se pagan más caros, ¿no? Al final, en un circuito rápido, un error pues te puede sacar de carrera. En un circuito lento, pues, bueno, todo el mundo comete errores, ¿no? Entonces es cometer el menor número de errores posibles o caerte lo menos posible porque todo el mundo se va a caer o todo el mundo se va a patinar. Entonces es verdad que en un circuito lento los fallos, los pinchazos, las averías duelen mucho más que en un circuito lento. Muy bien. Bueno, pues entonces volviendo a Tabor, habrá que tener en cuenta que
que si el circuito va a estar muy rápido, quizás salir a rueda sí que se pueda notar en algunos tramos. De todos modos, yo he estado viendo el circuito, hay un vídeo en YouTube de Puk Pieterse que grabó antes del Mundial, que se puede ver el circuito muy bien. Y veo que es un circuito muy revirado, que además del desnivel, nada más entrar en la tierra ya tiene curvas muy reviradas y con alguna colina. Entonces, con respecto a eso, quizás la salida sea muy importante. Sí, la salida va a ser importante porque los primeros cortados que hay, digamos, entre una campa y otra, ¿no? Hay una campa que es más llana y otra campa que tiene más desnivel hacia arriba. Hay como una especie de cortados que se suben y se bajan varias veces y tiene un tramo de escalera, te tienes que subir rápido y otro cortadín. Esos cortados yo creo que sin tráfico no van a tener problema, pero con tráfico la primera vuelta y el hielo pueden provocar atascos, pueden cortar mucho el grupo, entonces siempre es importante salir bien. Salir bien siempre es bueno, ¿no? Pero Sí. en una carrera así mucho más. Muy bien. Y entendemos que la pelea por posición, entonces, antes de los obstáculos, será muy intensa. Sí, yo creo que desde salida, ¿no? Entrar en la campa de delante, pues va a ser importante. Es verdad que, bueno, va a ser una carrera muy larga. Es verdad que Tabor es una carrera exigente, es decir, que si tú sales bien pero no tienes piernas vas a ir hacia atrás, porque aunque la TN no se vea tanto, tiene bastante desnivel, ¿no? La segunda campa, digamos, que tiene un desnivel progresivo hacia arriba, tienes que subirla y bajarla varias veces. Y es un circuito que necesitas tener piernas, que la verdad es que es un circuito muy guapo. Lleva muchos años en la Copa del Mundo, pero es uno de los circuitos que sí que merece albergar una Copa del Mundo, albergar un Mundial, porque la verdad es que es un circuito muy guapo, pero es verdad que es exigente. Sí, corroboramos que es exigente porque si nos vamos a ver la lista de ganadores de los últimos años, tenemos que ganan los máximos favoritos. En las dos últimas veces que se corrió la élite femenina ganó Fem Van Empel y por parte de la élite masculina ganaron Iserbyt y Van der Poel en el Mundial, que en esa carrera partían como nuestros favoritos. Así que no esperamos sorpresas en cuanto a los ganadores, quizás. Y hablando de los obstáculos de Tabor, ya mencionaste que hay 2 tramos de escaleras y además también está de especial que los tablones son en subida, ligera subida. No, ligera subida no, tiene una subida impresionante. O sea, la tele es más ligera. Hay veces, o sea, cuesta pasarlos a pie. Yo, por ejemplo, que soy pequeña, cuesta pasarlos a pie porque llegas en subida y justo donde está el tablón tiene más subida aún, ¿no? Entonces, por eso tan pocos corredores lo pasan en bici. De hecho, los élites sí que hay alguno que lo salta bien, pero les cuesta, ¿no? Porque tienes que llegar con la suficiente inercia como para saltar. Sí. Y los que pasamos a pie es difícil saltarlos porque están justo en subida y luego arrancar. Muy bien, dirías que pueden ser decisivos porque no están cerca de meta, pero bueno, al final el que consiga pasarlos subido puede ahorrarse bastantes fuerzas o realmente no hay tanta ganancia. Bueno, a ver, hay ganancia, pero yo creo que tampoco son tan decisivos, ¿no? Creo que es un circuito lo suficientemente duro como para que por piernas marque la diferencia. Y al final es verdad que si lo saltas en bici sales ya montado y ganas algo, pero es verdad que no ganas tantísimo como en otros circuitos porque no saltan tan rápido como en otros circuitos. Lo que pasa es que es verdad que lo saltan menos gente. Ya. Muy bien. Vale, pues vamos a empezar a repasar la participación, pero antes quería preguntarte si en las carreras, bueno, un ciclista cuando va a una carrera importante, si existe un análisis tipo fantasy como el que hacemos nosotros en cuanto a conocer el estado de forma de los rivales, el objetivo que los rivales puedan tener para esa carrera, si se les adapta mejor a unos a otros. ¿Por parte de los equipos profesionales o no tanto? No es tan necesario. Sí, yo creo que al final cuando ves una lista de salida, pues analizas un poco quién está, cómo va, qué tal le viene el recorrido, si viene de hacer buenas carreras, si viene a hacer malas carreras.
y también, pues bueno, un poco de orientación de quién va a correr, cómo va a correr y qué opciones tiene, ¿no? Hay corredores que les gusta analizarlo más que a otros, pero bueno, yo sí que me gusta conocer mucho a los corredores contra los que corro. Muy bien. Vale, pues vamos a empezar con la lista de inicio femenina. Voy a ir diciendo de más favorita a menos favorita. Entonces hay que empezar por Lucinda Brand, que el pasado fin de semana con doble victoria en Merckx y Hamme y sumó ya 50 podios consecutivos. Y, increíble. Sí, la tía. creo que regularidad no le tose nadie, o sea, lo está demostrando. Creo que tiene mucho motor y siempre está ahí, ¿no? Entonces, aunque falle, siempre nunca la puedes dar por muerta porque no es alguien que tira todavía con facilidad. Y yo creo que es valiente y tiene piernas para disfrutar. Sí, es una corredora que suele ir de menos a más, también sobre todo porque sus salidas, de todo lo bueno que tiene, es donde suele fallar también. De Sí, hecho, yo creo que, bueno, es una corredora veterana, ahora también hay mucha corredora joven, no es tan explosiva como otras ciclistas, pero yo creo que tiene la dureza, ¿no? Para solucionar los finales de carrera. sí, la verdad que viendo cómo está el panorama ahora mismo, el ciclismo femenino, élite ciclocross, es la que está dominando, porque Van Empel no está corriendo, Pitese tampoco, Alvarado aún no ha empezado todavía. Sí, este año pues está habiendo muchas bajas, yo creo que sobre todo por lesión. Hay mucha gente lesionada este año en principio de temporada y sí que está faltando mucha gente en las primeras carreras de la temporada, gente que otros años sí que estaba ahí. Sí, de hecho, por ejemplo, el año pasado hubo carreras que fueron muy entretenidas porque fueron más disputadas. Por ejemplo, podemos hablar de Schreiber, que ganó en Hulst, Basket en Sonhoven también le ganó a Brandt, que esa carrera ganó Alvarado, o Blanca Vaz, que ganó en Maasmechelen. ¿Tú crees que conforme vaya avanzando la temporada, estas ciclistas acabarán peleándole a Brandt por las victorias? Sí, yo creo que River había escuchado que tenía alguna infección respiratoria, por eso retrasó su inicio de temporada, pero es una ciclista que sale muy bien, pero es que el año pasado demostró que puede acabar todavía, o sea, que puede acabar el final de la carrera, ¿no? Con el mismo gas que empezó. Entonces yo creo que es una ciclista que, pues yo la tengo fichada desde que es juvenil de primer año, que lleva yendo a correr y ya se le veía algo y cada año pues yo creo que consigue llegar con más gas a final de temporada, o sea, a final de carrera, que es lo que le fallaba a ella, ¿no? Que empezaba muy fuerte, pero le costaba a partir de mitad de carrera para adelante y el año pasado ya demostró que puede disputar. Sí. De hecho, Schreiber es una de las que va a correr en Tabor, debutó en Hamm, entonces será su segunda carrera de la temporada, acabó cuarta, pero bueno, teniendo en cuenta que tuvo un fallo mecánico al final que le dejó sin disputar por el podio, pues al final un cuarto puesto está muy bien para ser la primera temporada. Y hablando de más corredoras que también participarán, Van der Heyden y Van Alphen, que si alguien ha seguido esta temporada de ciclocross femenino no necesitan presentación, están en muy buena forma las dos. Benbel, que también viene en muy buena forma, ganó el Europeo Sub-23 y en Merckx aguantó con las mejores. Casasola, ¿qué dirías de Casasola? Porque empezó muy bien la temporada, está siendo su mejor temporada, pero da la sensación de que técnicamente le puede faltar algo. Bueno, Casasola es una ciclista que nosotros la conocemos porque vino mucho a correr de juvenil a las carreras de País Vasco en ciclocross, ¿no? Entonces sí que la vimos crecer. Y yo creo que es una ciclista que tiene muchísimo motor, que es verdad que creo que la subo todas las semanas, nosotros aquí no tanto porque no tenemos carreras de ese tipo. Y yo creo que sí que es verdad que igual no tiene la habilidad técnica en la arena que tiene Van der Heyden, que yo creo que es la que mejor lo hace. Pero tiene motor, tiene mucho motor. El año pasado ya lo demostró y este año hizo carreras de apretarle a Lucinda Brand, que son palabras mayores. Muy bien. Y con respecto a Shirin Van Anrooij, ¿qué piensas de Shirin Van Anrooij? Empieza su temporada en Tabor y ¿qué podemos esperar de ella? Porque no había tenido la lesión la temporada pasada que no le había permitido correr.
entonces un poco incógnita. Sí, pero bueno, yo creo que si va a correr es porque sabe que le va bien. Creo que al final es una ciclista que tuvo una lesión, pero bueno, ya la temporada pasada la pasó en blanco, pero en carretera ya estuvo compitiendo ya a buen nivel. Entonces yo creo que si va a correr es porque ya sabe que va a ser competitiva. Es verdad que igual Tabor no le trae muy buenos recuerdos porque yo me acuerdo que tuvo una caída muy gorda en una salida, no sé si fue hace 2, 3 años que se cortó en la pierna y estuvo varias semanas sin poder correr, pero yo creo que si va a correr una Copa del Mundo es porque sabe que ya está bien. Muy bien. Ya para acabar con la sección femenina, voy a pedirte que te animes a dar una predicción para el podio. Bueno, pues yo te diría que Lucinda, primera, Casasola, segunda y Van Alphen, que es verdad que es una ciclista que me está impresionando un poco su inicio de temporada porque están dando más que nunca. Muy bien. Y rápidamente vamos con la sección masculina. Tenemos ganadores con Van der Haar y Van Torenhout. Después también está Thibaut Nice, que está siendo un poco irregular esta temporada, pero está claro que cuando tiene el día es el mejor. Ronhard y Nivenhaus, que pareció el más fuerte el pasado fin de semana, porque recordemos que en Hamed tuvo una caída, una avería en la primera vuelta y al final acabó tercero. De estos nombres que te he dicho, ¿quién piensas que podría llevarse el gato al agua en Tabor? Yo te diría Nice, pero ahí me lo estoy jugando porque como tú dices es un ciclista muy irregular, entonces te puede ganar o no te puede acabar. Entonces, bueno, yo creo que sí que está bien. Es un circuito exigente, muy exigente, entonces yo creo que puede ir bien. Segundo, yo te diría que Joris, porque está demostrando que el inicio de temporada está siendo muy bueno. Y tercero, pues Pino Renard, ¿no? Porque lleva no sé cuántos podiums y siempre está ahí, ¿no? Entonces, si siempre estás ahí es que físicamente estás muy bien. Pero bueno, yo creo que va a ser una carrera abierta, que no hay un podium claro y yo creo que va a ser una carrera muy guapa. Estoy de acuerdo que, bueno, tanto Ronhard como Van Torenhout llevan un par de carreras malas en comparación con cómo empezaron la temporada, pero bueno, no se les puede dar por muertos. Si vuelven a su nivel de principio de temporada, pues estarán ahí y es cierto que pueden ganar bastantes nombres distintos. Después, pasando con la sección de consejos fantasy. Yo recomiendo en la sección masculina escoger corredores que rindan mejor que el precio que tienen. Por ejemplo, Nivenhaus, que está muy barato en la aplicación. Mason, que está teniendo un mes de noviembre muy bueno. Y Jente Michels, que también está en muy buena forma y de los más baratos. Creo que es muy difícil dar un esquema de equipo, mejor equipo en la sección masculina, porque como estaba hablando con Lucía, está muy abierto y hay muchas posibilidades, pero estamos de acuerdo, Lucía, que habrá que fijarse en corredores técnicos, sobre todo. Sí, corredores de nivel, ¿no? Porque Tabor es un circuito muy exigente y yo creo que al final acaba poniendo a cada uno en su lugar. Al final es verdad que en féminas se está viendo más lesiones a principio de temporada, igual fallan algunos nombres que no están o es su primera carrera, pero en el ámbito masculino yo creo que están casi todos y hay muchos corredores con un nivel muy parecido, ¿no? Entonces yo creo que va a ser una carrera muy abierta y muy luchada. Sí, pues con esto terminamos la previa de Tabor. Vale, me dice el pinganillo por aquí. A ver, me he quedado antes, perdón por quedarme a medias, que se me cortó el ordenador, la conexión. Sobre el tema de, nos explicabas que te gustaban mucho los libros. No sé si vas a tener o comprar el libro de Doyle Ruano, La vida como deporte de fondo. Yo te lo aconsejaría. Estuve hablando el otro día con ella, me lo estuvo explicando y te aconsejaría ese libro de Doyle. La conozco, fue directora mía en Intec. Ah, ¿la conoces? Va, perfecto. Y mira, y aprovechándote una pregunta que es un poco de broma, ¿vale? Que tiene un poco aquí, que nos dicen, desde los bichos del pedal, le hicieron el otro día una entrevista a Doyle Ruano, que la saca, me parece que es el lunes 24, a referencia ya del libro que lo
se pone a la venta el día 25. ¿Vale? Te pregunta de una manera, ¿el ciclocross con vaquillas o sin vaquillas? Mm. Sin Es una vaquillas. broma. Sin vaquilla, no me lo imagino. Vale, vale. Yo no soy Perfecto, taurina. vale. Soy del norte. Pues, ya, no sé si los conoce, pero es su manera de las bromas que tienen ellos. Y tampoco les gusta lo otro. Vale, perfecto. Vale, pues damos paso a la Liga Prestige. Liga Prestige CX. Y ya estamos con la Liga Prestige de Ciclocross, una liga interna que nos hemos inventado con 4 preguntas en cada jornada sobre las carreras disputadas de la Copa del Mundo, que son las que sale en la aplicación. Y comenzamos el repaso por los resultados de la jornada 1, donde solo hubo 2 aciertos. Vale, vamos a ponerlo por ahí. Y el acierto lo tuvo X y también el acierto para Felipe Orts, ambos con el acierto de Clausel en el duelo femenino. Lucía, no sé si tiene ganas de competir con nosotros durante toda la temporada. Si te une ahora mismo, solo te sacan un punto de diferencia, o si solo quieres jugar la jornada 2. Vale, no hay problema por unirme. Te apuntamos entonces. Pues vamos con las predicciones para la jornada 2. Lucía, en el duelo masculino entre Van der Haar o Van den Putte, ¿a quién elegirías? Van de pute. Van der Putte, nosotros en Palmeros elegimos Van der Haar. Mario, Euskadi Murias. Van de Pute. Y de Big Six, Gustavo. Van der Putte. Y por cierto, también eligió Van den Putte Felipe Orts, ¿vale? Vamos con el duelo femenino entre Marie Schreiber y Van Alphen. ¿A quién elegirías tú, Lucía? Van Alphen. En Palmeros también elegimos a Van Alphen. Euskadi Murias. Schreiber. Gustavo. Van Alphen. Y Felipe Orts, Van Alphen también. Vamos con la ganadora femenina, Lucía. Bueno, hemos dicho, ¿no? Que Lucinda Brand, ¿no? Lucinda Brand. Pensamos también igual en Palmeros. Euskadi Murias. Lucinda Brand. Y Gustavo. Lucinda Brand, claro. Yo creo que si no, vamos a preguntar quién va a quedar segunda en la carrera femenina, que creo que va a tener más chicha que la ganadora por ahora. Y como ganador masculino, ¿quién sería, Lucía? Bueno, también lo has dicho, ¿no? Nis. Nis. En Palmeros, pues vamos a clavar tu apuesta, porque en Palmeros también pensamos que Thibaut Nis. Y Mario, Euskadi. Nivenhaus. Y Gustavo. Nis. Nis. Y si no me equivoco, Felipe Orts dijo que su compañero Joris Nivenhaus, ¿no? Si no me equivoco, Gustavo. Sí, esa es. Eso es. Pues a partir de ahora tendremos también a Lucía como quinta participante en esta Liga Prestige. Ya os digo que será sobre la Copa del Mundo. Y por aquí vamos a despedir a Lucía. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Ha sido un placer. Gracias a vosotros. Vale, muchas gracias, Lucía. Muchas gracias. Y te volveremos a contactar en otra ocasión si te lo has pasado bien y te apetece e iremos comentando cómo va la temporada. Vale, cuando queráis. Pues un saludo y muchas gracias, Lucía González, del equipo Nesta MMR. Muchas gracias y buena suerte durante esta temporada. Gracias a vosotros. Chao. Y vamos a terminar con la última sección, que serían clasificaciones fantasy. Clasificaciones Fantasy. Gustavo, ¿cómo van las clasificaciones fantasy después del europeo de Middelkerke? Bueno, pues mira, vamos a empezar por el femenino. Vale, a ver, el primero por el tema de clubs. Quedaron primero el TM Squalter Euskadi, segundo Pedal Strike, tercero Miss Academy, cuarto Cycling Portugal y quinto VLC Pro Cycling. ¿Vale? Nuestros clubs, por ejemplo, la academia de el Murias Academy quedó tercero, una posición impresionante. De Bici 21, Palmeros de Brogan 26 y Euskadi Mudria 27. Luego, en el tema de individuales, primero quedó Yania con 220 puntos. ¿Vale? Llevaba el equipo de... Voy a decir los corredores que llevaba.
Lucinda Sí. Brand, Casasola, Van de Heyden, Van Alphen, Laura Van der Hots, Fukenet, Cristina Zemanova, Larisa Hartog y Carlota Borrello. Vale, luego segundo quedó De Soil 1985 con 216 puntos y tercero Jack Crichton 85 con 216 puntos. Bueno, ya aquí os tengo una pregunta. ¿Cómo fue a vosotros el tema A mí del femenino? El femenino me fue bastante bien, quedé en la posición 220 y algo, o sea que no me puedo quejar, la verdad. Tuve algún fallito, obviamente, porque si no hubiese estado más arriba, pero el femenino yo he empezado bien. ¿Mario? Pues yo la verdad es que para no tener a Van der Heyden, también muy bien. 583 de casi 3.000 participantes sin Van der Heyden. Fallé en la ganadora, el resto del equipo lo hizo muy bien. Ah, perfecto. Yo, mira, yo lo mismo que Mario. Si Van de Heyden hice el 671, no me puedo quejar, pero no iba a la ganadora. Vale, ¿y alguna cosa que resaltar tenéis aquí? Y bueno, ¿Vosotros, del femenino? en la masculina es verdad que hice un poquito caso a Felipe y metí a Swick. Entonces, claro, tenía que quitar a alguien y lamentablemente quité a Tom Arts porque el resto, la verdad que lo hice bastante bien, pero ese fallo de no tener al ganador me condenó a 900 y pico, así que a ver si no perdemos más cuerda en el masculino. Sí, sí, a mí me pasó también. Bueno, ahora os voy a repasar un momento las clasificaciones masculinas. ¿Cómo quedaron? Mira, quedó individualmente primero Bison Chat con 217 puntos. Llevaba en el equipo para que veáis el equipo que lleva. Ayers, Nis, Wisur, Felipe Or, Bestringe, Mason, Hendricks, Mitchell y Suárez. Y con eso Casi consiguió el equipo 217 perfecto, puntos. Luego segundo, Almer Tokami. Sí, casi perfecto. Hay aquí pero ya está bien, impresionante, ¿eh? Luego Almer Tokami con 216 puntos y Latin Rush con 214 puntos. ¿Vale? Entonces, luego aquí sí, en tema de clubs, se batió casi uno de los récords en ciclocross. No he dicho antes en fémina, pero eran 794 clubs que participaron en femenino. Y en masculino, 912 clubs. Y las clasificaciones quedaron, primero en masculino quedó Piedmont Cycling Team, luego segundo Quistours Pro, tercero Tormi Cycling Club, cuarto World Cycling Club, el segundo equipo será, y quinto Cycling Portugal, el B, el segundo equipo. Luego de lo nuestro que tenemos una posición muy reseñable, que fue el 15, los bichos del pedal, de Big Six, el 21 de Big Six, 33 Muria Academy, 37 Palmero de Brogan y el 45 Euskadi Muria. Aquí tenemos otra vez que se repite que el Academy de Murias queda por delante de Euskadi Muria. ¿Tienes algo que decir, Mario, aquí en esto? Joder, Mario. Bueno, eso es como coincidió. La verdad que tenemos un grupo de WhatsApp donde comentamos, bueno, distintas cosas de cara a la carrera y estamos todos en ese grupo. La Academy también coincidió que tuvieron mejor suerte que nosotros. Mejor suerte, Vale. ¿no? Mejor suerte. O queda lo de suerte, ¿no? Siempre ahí queda esa palabra, ¿eh? Bueno, a ver, algo de suerte hay que tener. Sí, está claro. Esperemos que ahora es la primera carrera. Estos los clubs ahora cambiará un poco, ¿no? Porque yo veo irrisorio aquí, por ejemplo, que de BC esté delante de Euskadi Muria, ¿no? En una carrera, vale. Luego a lo largo veremos, cada uno nos pondrá en nuestro sitio. Bueno, veremos. El ciclocross en ese sentido es más complicado que la carretera porque muchas veces el ganador es más impredecible y si lo fallas son muy pocas carreras. Entonces no puedes... 2 carreras malas y estás fuera. Y a nivel de clubs es lo mismo. Hombre, claro, yo hablo ahora, porque salió la noticia ahora, que entra un poco aquí, es que el Euskadi Muria es el segundo mejor equipo otra vez del mundo. ¿Qué Bueno, os falta para ser? Fuimos primeros. Eso sí, perdona, sí, me he equivocado, Si fuiste primero y este año segundo. Sí, ¿vale?
tenéis que volver otra vez a ser primero. Sí, tenemos que volver. La verdad que este año me falló la clasificación Promen, no, que de hecho el año pasado la ganamos por mucho, nos sobraron como 400 puntos, hablo de memoria, pero nos sobraron muchos puntos. Y este año, pues qué bien nos habrían venido. Ya, Suele pero bueno, pasar. es lo que hay. Ya. También, Y Palmeros, bueno, por ejemplo, también. Sí, felicitar a Palmeros por los 2 top 10 que han hecho las 4 clasificaciones. Eso, Un en mérito muy ciclocross grande. la verdad que estamos un poquito más débiles, vamos a decirlo así, nos lo tomamos un poco, aparte porque no sabemos tanto de ciclocross, que por eso estamos haciendo este programa, ¿no? Para aprender un poquito. Y sí que en carretera, al final, eso, conseguimos los 2 top 10. A ver si yo creo que este año vamos con energías nuevas, hemos aprendido en varias cositas. Y yo creo que podemos dar guerra este año, a ver si nos colocamos en el top 10 toda la temporada y no nos salimos, porque en verano es verdad que tuvimos ahí un pequeño bajón, pero al final pudimos entrar tanto en las 2 masculinas en el top 10. Y a ver si también la asignatura pendiente del femenino, que por eso también estamos haciendo previas femeninas, a ver si nos espabilamos un poco, porque sí que es verdad que rondamos entre el puesto 20º y 30º, así que a ver si damos un pasito hacia adelante y mínimo nos colocamos pues cerca del top 10. Así que nos motive también un poquito. Sí. Oye, y una pregunta que tengo yo por aquí. ¿Cómo lleváis los equipos para Tabor? La pregunta mágica, ¿eh? ¿Cómo lo lleva, ¿Alguien se Mario? moja? Pues yo Siempre Murias. lo tengo bastante definido, la verdad. Muy pocas dudas. Yo alguna que otra todavía. Todavía alguna No. que otra porque, claro, hemos estado preparando el programa, entonces, aparte que siempre con la información que nos da nuestro invitado, ¿no? O los que participamos, yo como sé un poco menos, así que también me ayudáis un poquito a confeccionar mi equipo. Así que esta noche, con todo lo que hemos recopilado durante el programa, yo creo que algún consejito ya, alguna dudilla ya me quito. Ya sé todo. Yo tengo aquí, mira, 3 corredoras asequibles, así de 200 puntos. Bueno, yo creo que las conocen todo el mundo, pero bueno, para que no estén puestos en ciclocross, echarles una mano un poco. Una sería la francesa Celia Guiri, la belga Fleur Mors y la eslovaca, si no me equivoco, Victoria Chaldonova. Son 3 corredoras interesantes que creo que pueden puntuar fácilmente, sobre todo 2 de ellas. ¿Cómo lo veis vosotros? Sí, a ver, yo pienso que tanto Jerry como Morse están un escalón por encima de todo el resto de 200. Y como tercero 200, a mí me convence más Jinse Peters porque ha sido muy consistente toda esta temporada. Siempre ha estado más o menos en el puesto que te puedes esperar de ella. De todos modos, viendo la lista de inicio que hay en la prueba femenina, creo que las 200, dejando de lado a Jerry y Morse, no van a puntuar prácticamente nada. Entonces, si hay una combinación donde solo necesito 200, yo iría por ella. Sí, ¿no? Sí, yo también. Yo tengo. Es mejor puntuar con más corredores. Sí, por eso. ¿Y tú cómo lo ves, Rubén? Bueno, eso, todavía tengo serias dudas, pero de las jóvenes no, de las baratas sí que más o menos los nombres que habéis dicho. Obviamente por encima también tenemos a Lucinda, ¿no? Que sí que es una de las favoritas y que no puedes no meterla. Y sí que es verdad que ahí tienes que jugar un poco, ¿no? Con el precio medio. Así que va a ser un poco jugársela igual que la carrera masculina anterior. Y eso, y va a depender mucho de si Lucinda gana y aparte, pues, quién la acompaña en el podio. Aunque bueno, si gana Lucinda, es verdad que la sangría de puntos es mucho menor, ¿no? Que si ganase como ganó Tuna Edge. Sí. Esa parte siempre va a haber un poco de riesgo. No lo veo tan claro y tan predecible, vamos a decirlo así, casi con la carretera. Así que nada, tendremos que tirar los dados y a ver si tenemos suerte. Y ahí tenemos un poco de suerte, ¿no? Sí. De momento... yo diría que lo decisivo en la prueba femenina, contando con que gana Lucinda, que sería, bueno, lo más esperado. Yo tengo una duda con Sirin, ¿eh? Yo creo que viene a llevarse el Mundial, ¿eh? Creo, bueno, viene fuerte, ¿eh? Justo iba a decir que contando con que gana Lucinda,
lo decisivo va a ser en cómo lo haga Van der Heyden y las 800 y a quién tengas tú en tu equipo, porque ahí puede variar bastante, porque Vettel está en muy buena forma, ese River tiene potencial de hacerlo muy bien, Van Anroys ya sabemos que es muy buena y si está bien puede hacerlo muy bien también, Van der Heyden podría ser segunda, pero podría ser cuarta y que sea mejor llevar a otra 800 en vez de a Van der Heyden. Para mí la clave va a estar ahí. Sí, y cuidado con el frío, ¿eh? Claro. Cuidado con el frío. Que hay corredoras que puede ser que no se adapten tan bien al frío y ojito que cuando tú estés en la línea de salida y con el frío que hace ya la primera vuelta, tus piernas no van, por mucha calidad o en teoría que debería quedar X posición, al final esa carrera se descarta. Sí, se nota mucho. Hay una corredora que no sé si le irá bien el frío, más que nada porque viene de Canadá, ¿no? Como es Magdalene Rosset. Creo que se puede amoldar bien al frío, igual que Van Onreid. ¿Igual que? No, me he equivocado. Igual que la eslovaca Victoria. Son de sitios más fríos, más... No lo sé. Bueno, en Holanda también es frío. Al final, cuanto más al norte... Claro. Sí. De todos modos, más que por el frío, yo miraría por la técnica. No, está bien saberlo, ¿eh? Yo hago las preguntas así a ver si saco algo, a ver si saco alguna cosa para hacer los equipos, ¿eh? Sí, pues mira, de técnica, yo te diría que las que más pueden dar la sorpresa es Mano Baker. Ah, mira. No diría que alguien que haga la general la tenga que llevar, pero si se trata de alguien que pueda dar la sorpresa, ella ganó en Val di Sole, que es un circuito lleno de nieve, más técnico que eso. Sí. Es buena opción, ¿eh? Sí, buena opción. Yo en mi caso creo que no lo voy a llevar, porque voy a intentar la general. El año pasado lo intenté y hice el 20 y tantos. Voy a probarlo este año, a ver si puedo. ¿Y en masculina cómo lo veis? Masculino. ¿Perdón? Masculino, ¿cómo ven los corredores? Yo, por ejemplo, os tengo una pregunta, ¿eh? Si queréis por hablar un poco de esto. Lo de 200, ¿qué corredores veis para elegir? Así, yo tengo algunos. Yo tengo, por ejemplo, ¿no? Missum, Víctor Van der Putte y, bueno, que todo el mundo conoce, Michels. Yo creo que estos corredores, con Kevin Suárez, un poco la duda. No sé cómo le iría a este circuito tan técnico, no sé. ¿Qué opináis? Yo creo que estoy de acuerdo contigo. Son los tres mejores y además se puede llevar los tres, porque he estado viendo que los 400, a excepción de Mason, los 400 yo no los veo mejor que a estos tres, entonces creo que caben. Y esos 200 para algunos de media tabla o alta, o sea, que al final hacen falta esos 200, parece que no se nota la diferencia, y cuando tienes esos 200 en los que te pueda apoyar, te da un poquito más de juego, ¿no? En la estrategia de los corredores de precio medio y precio alto. Sí. Así que habrá que ver cómo sale Tabor y yo creo que podemos poner punto y final de este segundo programa de Pelotón Fantasy. Muchas gracias, Mario de Euskadi Murias. Nada, muchas gracias a vosotros, aquí cubriendo a mi hermano, pero para si vuelve a hacer falta, pues sin problema. Esto sabes que esto es tu casa, Mario. Y además que lo ha hecho genial. Lo ha hecho genial, te lo digo ya aquí en directo. O sea que... Un fenómeno. Estos dos lo llevan en la sangre, ¿eh? Increíble. Son los reyes del fantasy. Os pueden poner vuestro nombre, ¿eh? Impresionante, ¿eh? Felicidades a los dos. Y también despedimos a Gustavo de The Big Six. Gracias, Gustavo. Una noche más. Gracias a vosotros por todo. Y también, bueno, despedimos también a la gente del chat, a la gente que se ha pasado por el directo, nos ha escrito, nos ha comentado. También a los que lo verán por diferido, porque no por el directo o porque se enteran después. Así que nos veremos probablemente la siguiente semana, que tendremos también programa 3 con previa. Veremos si tenemos invitado o si tenemos también algún invitado de nuestro equipo para hablar un poquito más sobre fantasy. Así que veremos qué pasa este fin de semana en Tabor. Y esto ha sido todo desde Pelotón Fantasy. Hasta el próximo episodio.